nombre es Andrea Acosta, soy directora ejecutiva de Vistach Paraguay. Le damos la bienvenida al Vistach Latam Conversa, una nueva edición de este espacio que nos genera tanta riqueza. Hoy abordaremos el tema ¿qué hacemos frente a la incertidumbre? Aprendiendo a navegar escenarios caóticos. Es un honor contar hoy con la presencia de nuestro expositor invitado y además contaremos con la presencia de 3 miembros de la comunidad Vistach que formarán parte de la mesa redonda posterior a la charla que vamos a tener. Ellos van a estar compartiendo sus experiencias. Estos miembros son desde Paraguay, nos acompaña María José Samaniego, ella es directora del Hotel La Misión. Desde Argentina, Héctor Guardia, presidente del grupo Harmony y Pampa Trade. Y desde Perú, Luis Salazar Steiger, presidente del directorio de construcciones metálicas Unión S.A. Además, les presento a nuestro expositor de hoy. Él es Juanma Cabarcos. Juanma es diseñador de alma, explorador de la ambigüedad e incertidumbre en la modernidad. Trabaja amplificando conceptos como la identidad, el design thinking, lo caórdico, la improvisación y el cambio de paradigmas para un futuro mejor. Juanma además es cofundador de Brandon, Icon, Buenavista Work Club, Mute, El Granel y Touch. Colaboró en la creación de más de 350 emprendimientos desde el 2002 como consultor, mentor y amigo. Juanma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos, que disfruten del espacio. Bienvenido, Juanma. Te cedo la palabra para que podamos comenzar. Que disfruten, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, equipo Vistach, y a todos los miembros. Es un honor y una gran responsabilidad estar acá con ustedes. Yo hoy vengo a hablarles de un poco de varias cosas, pero quiero empezar presentándome. Como decía Andrea, yo vengo del mundo de la identidad y siempre me gustó mucho. Soy hijo de una psiquiatra, entonces siempre me gustó mucho lo de autoconocerse y entenderse, y siempre me di cuenta que hay como cierta dualidad en los seres humanos, esta parte más humana que tenemos y también nuestra parte a veces un poco más robot, más heladera, como digo, y encontrar siempre por qué somos como somos y entendernos nos va a ayudar a transitar lo que nos depare en la vida, ¿no? Y hay una frase que siempre mi madre me hacía recordar, volviéndola a citar, que es: muchos quieren que el mundo cambie, pero solo algunos están dispuestos a cambiar. El deseo del cambio suele ser hacia afuera, ¿no? Queremos que el resto cambie, pero nosotros a veces no estamos tan dispuestos a hacerlo. Y la verdad es que hay solo una persona a la que yo puedo cambiar. En el mundo entero yo puedo cambiar a una persona, que es a mí mismo, ¿no? Entonces, el trabajar desde donde uno está y como uno es como la puerta de entrada a toda transición que uno quiera emprender en la vida. Y hay que entender que cada vez más notoria, siempre fue así, pero ahora cada vez más notorio esto, que la única constante es el cambio. Vivimos en eras de constante transformación, de continua transformación, y cambiar es un verbo, y como todo verbo implica movimiento, y esto genera oportunidades. Todo cambio nos ofrece, nos permite oportunidades en la vida, pero también todo cambio genera un peligro, ¿no? Entonces la forma en que vivimos estos cambios nos va a determinar si es un peligro o es una oportunidad, ¿no? El otro día me crucé con la palabra, o los ideogramas japoneses para la palabra crisis, que está compuesto de peligro y oportunidad. Y me parece muy interesante porque en la forma que encaremos los desafíos los va a transformar en una oportunidad o los transforma en un peligro, ¿no? Y todos fuimos testigos, probablemente con lo sucedido en Ucrania con Rusia, la pandemia en los últimos años, como hubo muchas situaciones donde hay un evento y ese evento genera incertidumbre, ¿no? Porque el evento de alguna manera suele estar foráneo a nuestras tomas de decisión, está fuera de lo que nosotros podemos manejar, y eso nos genera un montón de situaciones que no sabemos cuáles van a ser. Y yo quiero hablarle un poco de cómo lidiamos con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, para empezar, haciendo una analogía con la palabra incertidumbre, voy a ir con la palabra de improvisar, ¿no? Y creo que las incertidumbres nos obligan a improvisar, y muchas veces nos encontramos con un juicio de valor o un preconcepto de que improvisar es bueno o es malo, ¿no? Y para entender un poquito cómo miramos a este concepto. Yo siempre hago esta pregunta, si alguna vez improvisaron, y
dependiendo del perfil de cada persona, algunos lo dicen que sí orgulloso y otros lo dicen que sí menos orgulloso, pero la verdad es que todos vivimos improvisando. Y les quiero comentar una historia rápida, así como dicen en las buenas charlas TED, empezar con una historia personal. Yo tengo hijas chicas, Mía tiene 8 para 9, Vera tiene 4 para 5, entonces como sabrán, los que son padres en este grupo, uno pierde un poco la vida social. Un día mi esposa me dice, vienen amigos a cenar el lunes. Una confesión, yo soy el cocinero de la casa, entonces cuando me dicen que hay cenas donde saco todos mis skills de cocina, me pone muy feliz recibir gente y darles de comer rico. Entonces tenía hace rato ganas de hacer un pollo a la portuguesa, una receta que había visto, ya había probado, sabía que me iba a salir bien, entonces estaba entusiasmado. Yo vivo lejos de la ciudad, entonces ya preparé todo mi kit de cena, descongelé un buen pollo, tenía mis ingredientes listos, pero esa misma tarde mi esposa María me dice, amor, la cena se cambia el jueves, no es el lunes, los amigos no pueden. Yo que me considero una persona descontracturada, dije, no hay ningún problema, hacemos la cena el jueves, ¿qué problema habrá? Llega el jueves, cuando me estoy por preparar a las 6 de la tarde a empezar a hacer la cena, me hago esta pregunta. ¿Cuánto dura en la heladera? Un pollo descongelado. Y tenía, tenía como dos hipótesis, ¿no? O dura 2 días o dura 4 días. San Google me respondió rápidamente que un pollo descongelado idealmente dura 2 días, ergo no tenía el pollo para mi pollo a la portuguesa. Entró en crisis, tengo 1 hora para solucionar la cena, hago lo que hago siempre, que no sé qué cocinar, que hice una pasta improvisada, con crema, con algo de Roquefort, unas cositas de la huerta, y tal, con eso zafé. Fui a la cena un poco de mal humor porque mi plan se cambió, fui como esperando que la gente piense que es una cena sonsa, pero termina la cena y mis amigos, qué bueno, qué espectacular el menú para este clima, y me quedé con esa mirada me sentí como que me engañé a mí mismo, ¿no? Yo pensaba que estaba haciendo algo para zafar y terminé haciéndolo bien, entonces me agarró este cuestionamiento, así que esa improvisación era mala, ¿no? Y por suerte, al mismo tiempo, la vida me cruzó con un libro que habla un poco de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre planificar e improvisar y por qué tenemos un juicio de valor sobre esto? Y lo que plantea el libro es que es cultural nuestra mirada a improvisar, no es necesariamente algo fáctico, ¿no? El libro se llama Improvisa, menos empujar, más pausa, mejores resultados. Es Robert Poynton el escritor. Este es una editorial que se llama Do. Entonces, este es Do Improvise. Y es una editorial muy práctica, ¿no? Es un libro cortito que tiene capítulos teóricos y después muchos ejercicios prácticos. Y lo que plantea Robert es que improvisar es una forma, no un resultado. Muchas veces nosotros usamos, sobre todo creo que en nuestra cultura, que eso fue, el resultado fue improvisado. En realidad lo que dice Robert es que la forma en que se hizo fue improvisada, pero el resultado tiene un juicio de valor que no tiene que ver con el cómo se hizo, sino con el resultado. Y lo que él plantea es que la improvisación es una herramienta muy útil en la vida. Improvisar significa realizar algo sin haberlo preparado con anterioridad, y es algo que nosotros lo asociamos mucho al mundo de la música, ¿no? O sea, creemos que en el jazz hay mucha improvisación. Lo asociamos también al mundo del humor, ¿no? El teatro. Robert, el autor del libro, viene del mundo del teatro, además de ser consultor de empresas. Dice, en el mundo del humor y del teatro la improvisación es súper bien valorada, pero también dice que como sociedad muchas veces decimos nosotros no improvisamos, ¿no? Los gerentes, los CEOs, no nos gusta que nos vean improvisados, pero realmente hablar, yo lo que estoy haciendo acá, si bien conozco mi tema, estoy improvisando un poco lo que les voy contando, y hacemos miles de cosas en el cotidiano que tienen que ver con improvisar, sentir, viajar, crear, educar, jugar, bailar. Mucho de lo que hacemos en nuestra vida como seres humanos implica improvisar, y eso es bueno, ¿no? Y también nos plantea Robert que casi siempre la mirada frente a una situación donde uno improvisa es esa mirada de pudo ser mejor, ¿no? Que la verdad que lo hicimos, pero pudo ser mejor. Y él plantea que también le pongamos un contrapeso a esa mirada que sea pudo no haber existido, ¿no? Lo que él nos pregunta es si realmente siempre puede ser mejor, pero si nos parece que es mejor que exista que no exista, no importa que no haya salido exactamente como esperábamos, lo importante es que haya sucedido y que lo podamos aprender de lo sucedido y seguir haciendo. Entonces, no ponernos a veces esa mochila encima de que el plan sea exactamente como queremos, puede ser una oportunidad para que aceptemos lo emergente, lo que va sucediendo. Y Robert, en este libro,
nos plantea 3 prácticas para improvisar de manera positiva. Entonces, es muy sencillo y casi que es un juego de palabras lo que plantea, pero lo primero dice es notar más, ¿no? El ejercicio de una persona que está usando la herramienta de improvisar tiene que estar muy conectado con el presente, entonces tiene que estar notando empáticamente al contexto, a vos, a los demás, a los sentidos, los cuerpos, las emociones, las razones, lo bueno y lo malo. Muchas veces la frustración de los que tenemos planes es no querer ver lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo tenía el plan de hacer la cena y me importaba más la cena que realmente pasarla bien con mis amigos y eso me desconectaba del presente, pero realmente fue una excelente cena, ¿no? Entonces, en los contextos de oficina, en los contextos de reuniones de trabajo, el estar muy presente y notando lo que está sucediendo es una gran herramienta para poder trabajar con lo emergente. Entonces, lo primero es notar más. Lo segundo que plantea Robert es usar todo. Muchas veces uno tiene como este plan de que yo iba a usar mi pollo y tenía un montón de otras cosas para usar, pero ante mi plan y mi expectativa y lo que yo quería, me negaba un poco a usar mis otras herramientas, mis otros ingredientes para sortear la situación. Entonces él dice, usa todo, usate a vos y usa a los demás, los sentidos y los cuerpos, las emociones y las razones, lo bueno y lo malo. Él plantea muchas veces lo malo es un indicador, es como una fiebre, pero no necesariamente es negativa. Muchas veces desde lo malo se puede usar eso para hablar de un tema o traer una situación que tal vez no la estábamos viendo y que saber lidiar con eso de una manera proactiva puede ser una forma de sacarle provecho incluso a lo malo. Y lo tercero es soltar todo. Y esto implica un ejercicio de desapego muy fuerte, sobre todo para la gente que hace algo hace mucho tiempo. Y él dice, soltate a vos, soltá a los demás, los sentidos y los cuerpos, las emociones y las razones, lo bueno y lo malo. El que te haya funcionado siempre no significa que te va a funcionar en esta situación y que el que haya sido tu herramienta en todas las situaciones pasadas no significa que tenga que ser tu herramienta hoy. Entonces, aceptar un poco a soltar el plan, soltar la expectativa, soltar mis formas, soltar mis preconceptos, soltar esa idea de que cómo quiero que sea exactamente. Y él dice que uniendo estos 3 ejercicios podemos considerar que vamos a estar improvisando de manera positiva y proactiva, ¿no? Entonces, notar más, usar todo, soltar todo, y ahí en el medio se genera ese espacio de una improvisación positiva. Y suena sencillo y fácil, pero implica mucha habilidad blanda, mucho conectarse con uno mismo, con los demás, estar poniendo un poco en pausa esa agenda, esa expectativa que tenemos. Y él plantea, Robert, que hay un lugar donde todos improvisamos, que toda la vida lo hicimos y lo hacemos de manera súper natural, que es los juegos. Cuando uno está jugando algo que le gusta, ya sea tenis, ya sea un videojuego, ya sea un juego de cartas, ya sea un juego de mesa, está notando más, usando todo, soltando todo, está con el foco ahí, en ese momento en lo que está sucediendo, ¿no? Y lo vemos mucho cuando vemos a un deportista haciendo cosas mágicas, uno se da cuenta que esa persona realmente está notando más, sabe exactamente dónde está cada situación, cada persona parada, está usando todo lo que sabe, está usando todo su cuerpo y también está soltando todo, ¿no? Una vez que le pegó a la pelota se fue, ya no es suya y será lo que sucede, ¿no? Y para alguien que yo soy miope desde chiquito y no me llevo bien con las pelotas, ver gente que hace este tipo de cosas con pelotas me sorprende, me parece mágico, ¿no? Entonces, notar más, soltar todo, usar todo, muy fácil, es como un mantra para tener presente que podamos usarlo cada vez que nos exija la vida lidiar con una situación que no estaba en nuestros planes y cruzar esto con, entonces, planificar e improvisarlo, podemos acercar a un concepto, que es el motivo de nuestra charla hoy, que es el orden y el caos, ¿no? Entonces, podemos pensar que planificar tiene que ver más con el orden, improvisar tiene que ver más con el caos, y ahí nos vamos a nuestra palabra del día, caórdico. Sé que hay algunas personas que escribieron a cuestionar que estaba mal escrito, que es caótico, no caórdico, y bueno, la verdad que sí, es una palabra inventada, acuñada, es la suma de 2 palabras. Las personas que les molestó mucho esta palabra probablemente sean más del palo del orden, por eso ver una palabra mal escrita nos genera urticaria, y entender que es a propósito, es una palabra acuñada hace unos 60 años, ahora les voy a contar un poco más la historia, que nos obliga a pensar un poquito en situaciones más ambiguas, ¿no? Lo que plantea lo caótico es un poco obvio, es ese equilibrio entre ese caos y ese orden que nos rodea y que vivimos todos los días en nuestro cotidiano,
es como el yin yang, el día y la noche. Y antes de entrar al concepto duro, voy a hacerle un test rápido. Siempre digo, este es un test liviano, tipo Cosmopolitan, así que háganlo para divertirse, no para definir su vida. Les voy a mostrar un montón de palabras, les voy a dar un minuto, voy a poner una musiquita, y les voy a pedir que cada uno, ahí en su casa, en su oficina, donde estén, elijan 5 palabras que tienen que ver con la forma en que ustedes viven la vida. Como ustedes toman sus decisiones, son palabras random, son palabras que significan lo que ustedes quieran, así que no se preocupen por qué significa la palabra, cuál es la correcta e incorrecta. Todas las palabras son válidas, léanlas y elijan 5 palabras que a ustedes les parezcan que representan o les hacen sentido con la forma de ser de ustedes, ¿sí? Entonces acá les pongo las palabras. Vamos a dar un minutito. Perdón. Voy a poner musiquita mientras para que sea más entretenido. Bien, entonces creo que ya la mayoría pudo elegir sus palabras. Voy a continuar, entonces no se preocupen, ahora dejen stand-by sus palabras, ahora volvemos a esas palabras. Voy a continuar y después... Entonces cada uno eligió sus palabras. Ahora vamos a hablar un poco de este concepto caórdico, ¿no? Entonces, como hablamos, tenemos el caos, por un lado, todos conocemos el caos, algunos lo sufrimos más, otros lo surfeamos mejor. Tenemos el mundo del orden, como su contraenergía, todos conocemos el orden, algunos los buscamos y lo trabajamos, algunos lo sufrimos, pero estas dos energías son dos energías que tienen su lado positivo, y cuando ambas energías se juntan, aparece un área ambigua, que es el caos y el orden trabajando juntos. Y el concepto caórdico lo que plantea es que cuando logramos encontrar un punto de equilibrio entre el caos y el orden, se genera un estado de creatividad, un estado de flujo, un estado donde parece que estamos, como dicen los americanos, en la zona. Se genera un dinamismo interesante, y es algo que lo vivimos en muchos estados de nuestra vida, no solamente en los espacios creativos, sino en los espacios de planificación, de toma de decisión, de gestionar problemas. Y este espacio de caos y orden se sucede en diferentes áreas, y lo que plantea el concepto es que suele ser el área como el Big Bang de lo generativo, de la emergencia, ¿no? Estas situaciones donde la historia nos muestra que aparecen nuevas ideas, nuevos productos, nuevas tendencias, suelen ser de una cierta situación a veces un poco fortuita, de caos y orden, ¿no? Se genera como una especie de equilibrio de estas dos energías y se genera una oportunidad. Y este concepto tiene como una línea teórica llamada el camino caórdico. Hay literatura, hay mucha información, después incluso hay una ONG en Norteamérica que explica sus usos en empresas, en diferentes situaciones, y lo que plantea el camino caórdico es que
así como hablamos, ¿no? El caos y el orden, y tenemos este espacio de equilibrio en el medio, puede ser un poco disrumpivo si exageramos con una de las energías. Entonces, lo que plantea esta teoría es que cuando exageramos con el orden, pasamos del orden al control, y el control absoluto genera mucha rigidez. Y la rigidez lo que hace es que paraliza, como que nos saca la posibilidad de crear. Imagínense una ciudad toda hecha de hormigón, sin ningún espacio verde, no es un espacio donde puedan nacer muchas ideas, no pueden nacer propuestas. Entonces, lo que plantea esta teoría del camino caórdico es cuidado con el exceso de control, porque nos lleva a una rigidez, y un exceso de rigidez como que mata un poco lo emergente. Pero también si nos vamos al caos y exageramos con el caos, nos vamos al camos, que es la desesperación, que sería como lo opuesto a la rigidez. Y también en un contexto de desesperación es muy difícil que emerjan cosas nuevas, porque no hay ninguna regla, ¿no? Nada vale, nada se sostiene. Entonces también el exceso de caos genera un malestar que no permite que nazca lo nuevo. El desafío es quedarse en el medio, es poder hacer un equilibrio entre el caos y el orden, entre la izquierda y la derecha de alguna manera, y poder pedalear de una manera dinámica y proactiva con las dos energías. Y este concepto de caos y orden lo vemos, como decíamos, en muchas situaciones. El arte suele ser un espacio donde el caos y el orden trabajan juntos. Acá hay un montón de figuras como los ojos, los animales que tienen un cierto orden que puedo reconocer, pero también hay un montón de colores, manchas y texturas que de alguna forma rompen ese orden, y en esa mezcla se produce algo interesante al ojo, ¿no? El jazz y la música, como habíamos dicho, hay un cierto orden que define cómo va a ser la métrica, los tiempos, pero después hay mucha libertad dentro de eso, y eso es lo que lo hace tan atractivo al jazz. La naturaleza también es un espacio donde hay un cierto orden general que se mantiene, pero cada situación, cada telaraña es única, por más que todas las arañas hagan igual su telaraña. La naturaleza, las ciudades, nosotros que vivimos en Asunción, y creo que en toda Latinoamérica, nuestras ciudades son bastante caórdicas, con bastante del caos presente, y tienen como sus reglas y subreglas y sus formas que la hacen muy particular. El trabajo, una oficina, alguien que cae nuevo a una cultura de trabajo siempre se queda un poco perdido, por más que hable el mismo idioma, por más que haya estudiado la misma profesión. Al principio cuesta entender esas dinámicas que tiene el equipo, esos caórdicos. El amor creo que es uno de los mejores ejemplos caórdicos. Todos sabemos esa tensión, amor-odio que uno tiene con sus parejas, con sus situaciones, y la vida misma, ¿no? Es bastante caótica. ¿Por qué se da la vida? ¿Cuándo se da la vida? Entonces, lo que plantea este concepto se aplica a donde ustedes quieran, pueden trasladarlo, el concepto caótico, a donde ustedes quieran, y entender que ese orden y caos son energías positivas, no necesariamente son negativas, ¿sí? Ahora les voy a pedir que que vuelvan a sus letras, a sus palabras, a ver si pueden encontrar su tendencia. Yo siempre hago el chiste, esto también es una especie de test, a ver si son daltónicos o daltónicas. Los colores son naranja y verde o celeste. Si pueden anotar cuántas palabras eligieron que son naranjas o terracota, y cuántas palabras eligieron que son celestes o verdes, y cuenten si tienen 3 y 2, 4 y 1, 5 de un solo color. Entonces les doy un minutito para que hagan su recuento. Como les decía, es un test liviano, nadie se sorprenda demasiado por lo que sale, pero lo que suele suceder es que somos un poquito de los dos, ¿no? Casi todas las personas tenemos un poquito de caos y un poquito de orden. Algunos acentuamos más uno de los lados, pero en mis años de hacer estos test, casi nunca hay una persona que sea 5 caos o 5 orden. A veces hay, pero no es la mayoría. La mayoría tiene un mix de 3 y 2, lo cual está bueno. Entender que somos ambiguos desde nosotros mismos, pero entender que se puede potenciar nuestro lado más flaco, ¿no? Entonces, a los que tienen más orden en su vida, acepten un poco de caos. El caos no es necesariamente malo, el caos es algo interesante para disrumpir, para cambiar, para generar cosas nuevas, para movilizar. Entonces, las personas que son muy ordenadas, que estamos muy en
en el Excel, en el calendar, en anotar cada cosa, anímense a juntarse con gente que sea un poquito más caótica, no les va a hacer mal, no es contagioso, entonces está bueno, puede equilibrar un poco la energía de uno, y a las personas que son más del mundo del caos, no le tengan miedo al calendar, no le tengan miedo al Excel, no nos hace mal poner un poco de orden, anímense a juntarse con gente ordenada que les ayuda a potenciar ese caos hacia algo positivo. Y para hacer doble clic un poco en este concepto, que suena un poco sui generis, digamos, entender que lo caórdico es un concepto que se acuñó en los años 60 o 50 y algo por D. Hock. Él es el creador del concepto, y tal vez que no le suena mucho su nombre, D. Hock, pero él con este concepto creó o ayudó a crear una empresa muy famosa que tal vez todos conocen, que es Visa, ¿no? De alguna manera, D. Hock, a través de una serie de accidentes, él cuenta esta historia, ayudó a inventar y se convirtió en el jefe ejecutivo del sistema de crédito que se convirtió en Visa International. Él ayudó a que los bancos empiecen a ceder ciertas reglas y empiecen a cambiar la forma en que funcionaban para que en 1976 se conforme Visa. Y él plantea que lo que él hizo simplemente fue generar reglas muy duras y reglas muy blandas y dar cierta libertad para que cada banco elija las que necesitaba. Y D. Hock tiene una visión muy clara de cómo es el mundo. Estamos en un punto en el tiempo cuando una edad de 400 años está muriendo y otra está luchando por nacer. Un cambio de cultura, ciencia, sociedad, instituciones enormemente mayores de lo que el mundo ha experimentado antes. Esto lo dijo D. Hock en los 80, cuando él se retiró del mundo empresarial ejecutivo. Haciendo esta charla me enteré que falleció el mes pasado, a sus 93 años de edad, viviendo en su granja. La familia dice que se fue en paz y de manera tranquila. Y es una persona muy interesante porque logró como un cierto nivel de fama en el mundo de las finanzas norteamericanas, y después él mismo fue el que se decidió a dedicarse a sí mismo. Dijo que se fue a vivir una granja para cultivarse a él y dejar de cultivar negocios. Y es una persona que transformó su pensamiento en una ONG que se llama The Caordic Foundation. Y también lo que plantea lo caórdico es que tiene una lógica, no es necesariamente algo tan aéreo, sino la lógica es que 1 más 1 en el mundo del orden es 2. Ahora, si yo hago en el mundo del caos 1 más 1, es cualquier número, ¿no? O sea, el caos, cualquier opción es válida. Ahora, en el mundo caórdico, 1 más 1 son 2 unos, ¿no? Y la respuesta está mitad correcta, mitad incorrecta, dependiendo cómo la miremos, ¿no? Y también lo caórdico tiene como un punto de partida desde la ciencia, y yo creo que acá les voy a compartir, seguramente todos han sido fanáticos de esta materia cuando estaban en sus años de colegio. En la física se habla mucho de lo caórdico y sobre todo se habla mucho del caos. Les dejo un regalito, una tarea, si quieren, el fin de semana pueden ver una película que se llama Las leyes de la termodinámica, donde van a entender un poco de la entropía. Esta es una película que está en Netflix, que es mitad comedia romántica, mitad documental de física. Así que por lo menos en la propuesta de la película es bastante particular. Y lo que plantea la entropía, que es el caos y el orden se mueven siempre, ¿no? Es muy difícil que se queden en un lugar. Entropía es un sinónimo de caos, y en el mundo el caos siempre se va a estar moviendo, siempre hay más chances de caos que de orden. El orden es de una manera única, el caos hay muchas formas de que pueda suceder. Entonces lo que plantea es que todo orden o caos tiene que evolucionar o morir. Y esto se puede trasladar a la cultura de la empresa, pero también se puede trasladar a la forma de hacer las cosas. Entonces entiendan que todo orden o caos tiene que evolucionar o morir. Y esto implica que si el orden es muy grande, va a venir un caos a disrumpirlo, a cambiarlo, a hacerle contraenergía. Y si el caos es muy grande, lo mismo va a pasar con el orden. El orden va a venir a ponerle un límite, a ordenarlo. Esto ha pasado en sociedad, en la cultura, en la historia de la humanidad, incontables veces, ¿no? Cuando el orden se vuelve absoluto y crece demasiado, empieza el caos a romperlo, ¿no? Y viceversa, cuando el caos es demasiado grande, emerge un orden a ponerle límites. Entonces podemos entender orden y caos, y quiero hacer una analogía entre orden y caos con el concepto de innovación, de innovar. Es algo que escuchamos mucho en los últimos años. Me imagino que ustedes trabajarán mucho con este concepto. Lo que podemos plantear que innovar se puede usar un sinónimo más en cristiano que sea mejorar. Innovar tiene que ver con mejorar. Y mejorar tiene que ver
con certezas. Para poder mejorar algo, yo necesito medir, necesito conocer, necesito saber cómo estaba antes, cómo voy a estar después, y ergo, eso tiene que ver con el orden. Entonces, para innovar, necesito poder mejorar. Para poder mejorar, necesito saber, conocer, tener certezas, y eso tiene que ver con el orden. Y en contrapartida, podemos hablar de la palabra disrumpir, que también se usa mucho y creo que habrán escuchado. En cambio, disrumpir, a diferencia de innovar, que sería como su energía opuesta, tiene que ver con cambiar. Y cambiar tiene que ver con la ambigüedad. Cuando yo cambio algo, probablemente no esté del todo seguro de qué va a suceder o cómo va a salir, porque lo estoy haciendo algo nuevo o algo diferente. Tengo que dar espacio a eso, y eso tiene que permitir aceptar un poquito el caos. Si yo quiero disrumpir desde el control, probablemente no lo logre. Y si yo quiero innovar desde el caos, tampoco lo logre, ¿no? Y lo interesante es que, volviendo un poco a esto, no es que uno sea positivo, otro sea negativo, ambos son necesarios. Entonces, planificar tiene que ver con innovar, disrumpir tiene que ver con improvisar, hacer cosas nuevas y diferentes. Y yo, siendo zurdo de mano, viviendo en un mundo de diestros, los que usamos la mano izquierda somos el 10% de la población históricamente, una recomendación desde mi lugar es ser ambidiestro. No se casen con lo que les sale bien, ¿no? Si ustedes son personas muy ordenadas, aprendan del caos. Si son personas muy caóticas, aprendan del orden. Y esto ser ambidiestro tiene que ver con una evolución. Esa innovación y disrupción pueden trabajar juntas para generar una evolución constante. Como habíamos hablado, todo orden o caos tiene que evolucionar o morir. Lo ideal sería que evolucionemos, y eso podría entenderse como generar innovaciones disruptivas, que les quiero compartir un pequeño videíto que habla un poquito de cómo eso sucede en el mundo de las empresas, ¿sí? ¿Cómo puede una compañía pequeña y joven vencer a un gigante de la industria en su propia cancha? A través de lo que el profesor de Harvard, Clayton Christensen, llama innovación disruptiva. Funciona así. Los grandes jugadores se enfocan en la innovación sostenible, actualizando los productos y servicios existentes para atraer a clientes que están dispuestos a pagar más. Sin embargo, empiezan a ignorar a los clientes regulares, que solo quieren alternativas simples y de bajo costo. Ahí es donde entra el pequeño emprendedor con esa oferta básica. Los grandes siguen centrándose en los clientes más rentables y comienzan a servir en exceso, agregando funciones por las que nadie quiere pagar. Mientras tanto, el disruptor mejora su producto para atraer a más personas. En el momento en el que el gigante se da cuenta, el otro ya ha comenzado a tomar el control del mercado. Eso es lo que conocemos como disrupción, es decir, un nuevo modo de hacer las cosas que se impone al modelo tradicional. Un ejemplo de este fenómeno se dio con Toyota y Honda, que en sus inicios producían modelos de automóviles económicos sin mayor amenaza para los fabricantes estadounidenses. Progresivamente fueron agregando características y marcas de lujo. Para cuando los gigantes decidieron reaccionar, ya habían perdido su hegemonía. Ahora bien, ¿cómo puede una empresa consolidada defenderse ante los ataques de otras más pequeñas y ágiles? La única manera es lanzando sus propias innovaciones disruptivas. Para tener éxito, deben tratar el proyecto como una unidad separada, con un modelo de negocio y expectativas de crecimiento diferentes. Preguntarle a los clientes cuáles dolores o necesidades insatisfechas quieren resolver. Segmentar a los clientes por necesidad, no por tamaño del mercado de productos o por datos demográficos. Y desarrollar soluciones básicas de bajo costo para solventar esa necesidad. En el mercado colombiano, hemos sido testigos de la expansión de tiendas de formatos de rebajas grandes como D1 y Justo y Bueno, que lograron abrirse campo en un sector tan competitivo como el retail, a pesar de la desaceleración económica que atraviesa el país. Si bien ofrecen un menor valor agregado que las tiendas tradicionales, la gente siente que ahorra y eso le ha devuelto la emoción de consumir. Otro ejemplo es la cadena de locales Tostado Café y Pan, que ha logrado consolidar con éxito su modelo sin estratos. En una industria que venía apuntando hacia experiencias premium, ellos vinieron a cambiar las reglas del juego, con una oferta más básica, pero que encanta al consumidor. En resumen, la innovación disruptiva crea nuevos mercados y transforma los existentes.
y todas las industrias en mayor o menor grado están expuestas a ella. Para alcanzar crecimiento en un mundo que no para de transformarse, usted necesita tomar una única y crucial decisión. ¿Va a ser un agente de cambio o la próxima víctima de la disrupción? Entonces, como plantea el video, lo interesante es encontrar un equilibrio que podamos sostener nuestra mirada de negocio tradicional sin darle la espalda a las oportunidades y entender que la energía de la disrupción y la innovación se pueden complementar, ¿no? Pueden ser, acá en el video hablaban de algunos ejemplos de Colombia, algunos ejemplos de la región, conocemos otros ejemplos clásicos, lo que le pasó a Blockbuster, lo que pasó a Kodak y empresas históricas que de alguna manera negaron la disrupción y se quedaron solo con la innovación. Lo importante en estos mercados es mantenerse abierto, entender que el cambio cada vez es más rápido y que nadie es líder absoluto por todo el tiempo. No existe un líder eterno. Y hablando de equilibrio, mi querido D-Hawk siempre decía que el equilibrio es una ilusión dada por un movimiento constante y orgánico. También entender que el equilibrio no es quedarse en el medio y ser perfecto, sino el equilibrio es aceptar bailar entre estos escenarios y hacerlo de una manera orgánica, natural, auténtica, desde nuestra capacidad, sin forzar de más nuestro contexto, pero tampoco negándolo. Entonces, con eso y hablando de equilibrio, ya que este espacio se llama Conversa, vamos a conversar, ya para si no ya hablé mucho, ya se están aburriendo de mí. Entonces, ahora quisiera invitar a los panelistas a hablar un poco sobre sus experiencias caórdicas. Entonces invito a María José Samaniego de Paraguay, a Héctor Guardia de Argentina y a Luis Salazar de Perú, que se van a sumar conmigo a charlar un ratito. Luis, María José, Héctor, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Gracias, Muy bien. Juanma, encantado. Gracias, gracias. Bienvenidos. Espero que haya salido bien la charla, que haya hecho sentido. Entonces, ¿le parece? Yo voy a hacer así tipo host de programa de radio, paro de compartir un rato y le invito primero a María José si nos quiere comentar alguna de sus experiencias relacionadas a estos temas. Bueno, genial. ¿Qué tal? Bueno, yo soy María José Samaniego, ya me presentaron. Soy la dueña y la directora del Hotel La Misión, un hotel pequeño en Paraguay. Si bien soy argentina, hija de paraguayos y vivo hace más de 30 y pico de años en Paraguay, así que por eso lo cuento porque estoy representando a Paraguay, ¿verdad? Bueno, yo creo que totalmente este término caórdico me parece fantástico porque creo que desde estando en el poco la historia de la vida. Bueno, como yo les digo, me dedico a hotelería y en la pandemia, bueno, realmente de un día para otro prácticamente, bueno, en un muy corto tiempo sobrevino el caos. Recuerdo enero del 2020 en la pileta con los chicos y bueno, hablando de un virus en Wuhan. Bueno, era una cosa que pasaba en Wuhan, no sabía ni que existía yo más o menos, y bueno, pero eso no iba a llegar nunca. Después ya un poquito más alarmante cuando España, Italia comenzaron con todo el lío, digamos, hasta que en marzo, sí, más o menos el 11 de marzo, para ser más preciso, del 2020, estábamos en el restaurante del hotel almorzando con las gerentes, el restaurante lleno, el buffet, bueno, todo, y de repente la veo a mi hija Alexa, que es la que estaba encargada de ventas en esa época, entrar llorando al restaurante, ella es muy tranquila, y le digo, Alexa, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, se caen las ventas, ya va todo el mundo, se canceló todo, esto es un desastre, bueno, se están cerrando los hoteles, no sé qué vamos a hacer. Y justo también era un momento histórico en el cual veníamos con muy poca caja, ¿no? Porque entraba plata, salía, pagábamos, veníamos haciendo reformas y bueno, o sea que con cero ahorro en ese momento. Bueno, ahí
me acuerdo que miré el restaurante lleno, el buffet, y dije, bueno, acá hay que actuar ya. Creo que muchas veces cuando nos sobrevienen así momentos muy difíciles en la vida, no sé, cuando una amenaza inminente, hay como tres formas de reaccionar, ¿no? Que es generalmente o te paralizás, o huís del problema, o atacás. Bueno, yo más o menos soy de atacar, no porque me lo propuse, sino porque, bueno, soy así. Después el cuerpo me pasa factura y quedo hecha, bueno, quedo destruida. Pero bueno, en ese momento fue atacar el problema, enfrentarlo. ¿De qué manera? Lo primero que hice, o sea, yo creo bastante en lo que llamo la inteligencia colectiva, ¿no? ¿Verdad? O sea, tengo un grupo de gerentes muy bueno y, bueno, casi todas las decisiones las tomamos en un board. Y, bueno, nos juntamos urgentemente, pusimos las cosas sobre la mesa, vimos o sea, la realidad como era, aceptamos el caos total y, bueno, nos escuchamos todos y tomamos decisiones. Entre ellas las de seguir abiertos, creo que fue uno de los únicos hoteles de Asunción, por lo menos, que quedó abierto. Teníamos 5 pasajeros o sea, 5 habitaciones en ese momento, y también mucho era, o sea, había algunos que estaban viviendo hacia 2 años y decíamos, bueno, ¿cómo yo los puedo dejar abandonados? Decirles, miren, mañana váyanse, otros no podían tomar vuelos porque se cerró todo, ¿verdad? Y entonces, bueno, dijimos, no los podemos abandonar. Después había otra realidad que era que dábamos de comer hacia 14 años a 3 asilos de ancianos, o sea, 90 ancianos. Intenté llamar al sacerdote para ver, viste, si podías, sí, largar eso, porque realmente no teníamos ingresos. Y al padre lo vi más desesperado que a mí, entonces no me animé a decirle nada y dije, no, a estos 90 abuelos vamos a seguir dándole de comer. Y al mismo tiempo de eso también estaba en el directorio de Teletón, donde el caos también era gigante, porque los niños discapacitados no podían venir a las terapias, o sea que teníamos Zooms prácticamente diarios para ver cómo, o sea, yo me la pasé trabajando en la pandemia más que nunca. Pero bueno, ¿qué hicimos? Tomamos medidas. Bueno, y para culminar el vaso también me separo a fines de marzo, o sea que el panorama mío era completo. Pero bueno, ¿qué me dio resultado? Primero de todo, es ¿verdad? Dijimos, bueno, con 5 habitaciones, ingresa tanto, teníamos que gastar. Hablamos con con todos los empleados del hotel, había como 70 empleados en esa época, les dijimos la verdad, siempre nos agradecieron que fuimos muy sinceros. Mientras tanto llamaba a los bancos no te levantaban el teléfono, o sea, hubo casi un mes que los bancos no atendían, estaban viviendo su propio caos también. Bueno, y hicimos como 3 grupos, les dimos vacaciones a todos los que les podíamos dar vacaciones, algunos tuvimos que desvincular, lo hice personalmente uno a uno y con mucho dolor, ¿no? Pero también con mucha comprensión de parte de ellos, y muchos de ellos ya están integrados nuevamente, otros entraron en suspensión, el gobierno les pagaba la mitad del salario fijo, mínimo, y nosotros decidimos pagar la otra mitad. Bueno, ¿cómo hacerlo? Dije, bueno, la carrera es un día a la vez. Hoy, o sea, más que nunca, lo que te aconsejan, no sé, budistas y todas las cosas, vivir el presente, bueno, fue totalmente así. O sea, era imposible planear el futuro, armamos un esquema, un orden de gastos, un Excel, todo, que se iba monitoreando, pero sabíamos que la carrera era un día a la vez. O sea, me levantaba, bueno, hoy llego a la noche, bien. Sí, tengo que aclarar que, por supuesto, tuve, entre mis hermanos, me dijeron, María José, si necesitas, tenés plata para poder solucionar. Bueno, eso me dio mucha tranquilidad también, ¿no? Pero no, por suerte no la tuve que usar, pero realmente cambiaron todas las reglas del juego. O sea, nuestros proveedores que nos daban crédito a 30 días, era
te doy pollo, pero me das la plata. Y así estábamos. Y bueno, salimos a flote en equipo, con un equipo extraordinario de personas. Nos quedamos 14 trabajando. La meta era, o sea, todos hacemos de todo, y realmente empezando por mí, ¿verdad? Que de repente a veces llamaba el guardia de seguridad, no llego, me pararon los controles, no sé cuánto, entonces, bueno, yo salía y hacía de guardia, limpieza, lo que tocaba, hacíamos todos de todo, y con una unión de equipo increíble. Y bueno, mucho más rápido de lo previsto, porque pensábamos, cuando planteábamos escenarios, después ya al mes los bancos abrieron, ya tuvimos crédito, bueno, en fin, ya la cosa empezó a mejorar. Igual en la incertidumbre total de que no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder pagar, si la gente, se hablaba de todo, que la gente ya con la virtualidad no iba a volver a viajar, bueno, trataba de que los pensamientos, las cosas negativas no me influyesen, sino vivir el día a día, trabajar todo lo que se pueda. Y después la verdad que el escenario mejoró mucho más de lo previsto. O sea, hoy 2022 estamos totalmente, te diría, mejor que en el 2019. Y realmente nunca pensé que este escenario se iba a dar antes de fines del 2023. O sea que fue eso, fue hacer un nuevo hotel totalmente, porque realmente empezaron los procedimientos, todo fue como reordenar la casa, eso cuando todo es un caos, todo decir, bueno, nada de esto me sirve, hago realmente todo de nuevo. Y bueno, y salimos adelante. Así que Genial, María eso José. creo que es lo... Sí. Muchísimas gracias, María José. Creo que el contexto, diferentes empresas habrán vivido cosas muy similares, y yo quería pasar la palabra a Luis, que tenía una anécdota de hace algunos años que me había compartido. Adelante. Sí, no, encantado, Juanma. Y si bien me han presentado como presidente director de Construcciones Metálicas Unión, yo he vivido la mayor de mi vida, digamos, laboral, empresarial, ha sido en el mundo del consumo, ¿no? Una fábrica de embutidos, y tenemos una cadena de restaurantes, de fast food, ¿no? Pero yendo hacia los ejemplos que se hablaba del caos versus el orden, y tengo uno más que se me ocurrió después pensando. Nosotros tuvimos un caso de un cliente que de repente nos pide hamburguesas en la empresa esta, la fábrica de embutidos. Y tomamos la decisión de que había que atenderlo, pero no teníamos las máquinas, no teníamos nada. Si hubiéramos estado pensando en el orden, no hubiéramos aceptado eso, y terminó siendo un negocio muy, muy grande. Entonces, tuvimos que improvisar, cumplir como sea, digamos, compramos unas máquinas chicas, mientras conseguíamos la máquina grande que tenía que procesar todo. Obviamente al comienzo sin ¿cómo se llama? Un control de costos adecuado, con costos altos, pero terminamos con un negocio sumamente interesante una vez que después ya lo ordenamos. Entonces, ahí un poco la reflexión era que si uno quiere, al estar atento a las oportunidades, ¿no? Y si uno quiere realmente poder estar permanentemente creciendo y evolucionando como empresa, sobre todo en el sector de alimentos, hay que estar permanentemente cambiando. Y se me ocurrió otro ejemplo, que fue, empezamos como una empresa chica, empezamos a crecer, obviamente estábamos desordenados, y decidimos instalar el ISO en la empresa. Estoy hablando también de la misma empresa, Entonces comenzamos con todo el proceso, la descripción de procesos, los documentos que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y empezamos a recibir muchas quejas de nuestros clientes, de que no los atendíamos rápido, de que no modificábamos alguna receta o un sabor, porque el mercado, digamos, de alimentos, María José, que está en hoteles, sabe que va cambiando, o sea, los gustos, los sabores, hay que estar permanentemente innovando. Entonces, dijimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos con esto? Entonces decidimos hacer una evaluación en el ISO y una evaluación de 360 grados. ¿Y qué pasó? Los que salían muy bien calificados en el ISO no salían tan bien calificados en el de 360 grados, y en el de 360 grados salían muy bien calificados unos que, o sea, a la inversa, ¿correcto?
Entonces tuvimos que tomar una decisión y discutimos esto en directorio y decidimos no certificar el ISO. Nos quedamos con la estructura y todo, pero no certificamos el ISO porque para nosotros era mucho más importante que la mentalidad innovadora de ajustarse al mercado, de adaptarse, la carne es perecible, entonces hay que moverse muy rápidamente. Y el ISO había hecho que la empresa, el buscar la certificación. Entonces la gente estaba más preocupada por llenar el papelito, por cumplir el orden del ISO, que atender al mercado, porque era lo que nosotros estábamos exigiendo con la certificación. Entonces nos quedamos con los conceptos del ISO, pero no los certificamos para mandar el mensaje de que más importante para nosotros era estar siempre pendientes del mercado y adaptándonos al mercado. Y ahí va un poco el tema con lo de los perfiles que hablábamos de personas, ¿no? O sea, justamente los que eran ordenados estaban teniendo preponderancia cuando estábamos certificando el ISO versus los que eran más operativos, más metidos en el mercado, etcétera, etcétera. Creo que eso podría más o menos, bueno, y hubo un caso también de un robo. Tuvimos un robo sistemático, entonces metimos un montón de controles todo ordenadito, permisos, autorizaciones, y pasó lo mismo, la empresa empezó a frenarse, empezamos a fallar a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces revisamos eso y tuvimos que cambiar el sistema de control, no dejar el control, pasamos a un sistema de ratios, un control por, ¿cómo se llama? Por porcentajes, en vez de una serie de permisos y autorizaciones. Creo que esos son unos ejemplos, digamos, basados en la realidad sobre la mezcla entre el caos y el orden y el equilibrio que hay que buscar, ¿no? Tratar de estar en el medio, ¿no? Y el que no está en el mercado, está muerto a futuro, ¿no? Ese es un tema que es bien importante. Y un mundo que cambia todo el tiempo. 100% de acuerdo, Luis. Muchísimas gracias y gracias por esos ejemplos del caos pudo versus el orden. Yo le invito también a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Juan? Yo quiero contar una experiencia que es la siguiente. En 1990 yo fundé la empresa, la primera empresa estuvo en Argentina, hoy estamos en casi todo Latam. Es una empresa en principio, de ingredientes para la industria de alimentación. Tomamos la representación primero de una empresa suiza de sabores, que es la principal del mundo. Y bueno, cuando uno funda una empresa, sucede un fenómeno que es que se da una estructura medio solar o estrella, donde el fundador se relaciona con cada uno de los miembros. Y la empresa empezó a crecer. Y empezó a crecer. Y yo no podía atenderlo a todos. Entonces me di cuenta de que yo era el límite del crecimiento de mi propia empresa. Entonces decidimos hacer un programa con la Fundación Don Cabral de Brasil y la Universidad de San Andrés en Argentina, buscar ser reemplazado por un equipo. Ahora, también me di cuenta que para ser reemplazado me tenía que ir. Digamos, no había otra, porque están las viejas costumbres. Entonces, ahí había que ser drástico. Entonces, pasé de ser gerente general a presidente del directorio. Las reuniones de directorio las hacía en mi departamento, para no ir a la empresa, para que esto se consolidara. La gerencia general, por decisión del equipo, la tomó mi hijo, pero podría haber sido cualquier otra persona. Mi hijo es psicólogo, tiene habilidades blandas, pero hizo una maestría en el IAE, en la Universidad Austral, y la verdad que está funcionando. Además, tenía que empezar a aceptar de que las cosas no se hacían de una sola manera. Podía haber otras alternativas. Y la sorpresa fue que muchas de las alternativas eran mejores que lo que yo hacía. Entonces, en ese pasaje de ser gerente general
a presidente, digamos, el directorio se tiene que encargar de la estrategia. La verdad que fue, digamos, me tuve que reinventar, ¿qué hago ahora? Y de lo que me daba cuenta es que el mundo cambia, como estuvimos diciendo todos, y a velocidades cada vez mayores. ¿Y cómo hacíamos para surfear el cambio? Me gusta la idea de surfear porque uno, más que navegar, porque, digamos, no es caminar el cambio, donde uno tiene un plano, sino donde uno tiene que sentir el viento, tiene que sentir las olas. Está puesto todo el cuerpo en el surfear. Y además, uno a lo mejor se plantea un objetivo, pero no hay un camino derecho a ese objetivo. Vos lo usaste, Juanma, en un momento dado la palabra surfear. Entonces, lo que decidí fue dedicarnos a hacer innovación. O sea, cómo enfrentar el cambio innovando. Y al principio tratamos de hacer innovación dentro de la empresa, digamos, yo después compré una empresa productiva que hace también ingredientes para la industria alimenticia. La hice de alguna manera. Fue la primera empresa en las normas ISO de inocuidad alimentaria. Esto era, digo, por la experiencia, te comento, Luis, esto era por una razón. Si queríamos que Nestlé fuera nuestro cliente, si queríamos que Arcor fuera nuestro cliente, teníamos que hacer eso. Incluso a estas empresas a veces le hacemos fazón. Fazón, no sé cómo se dice en otros países, pero sería fabricar para estas multinacionales. Bueno, la innovación interna que hicimos, que tratamos de hacer, aún con gente muy capaz, no nos dio resultado. Entonces probamos a hacer innovación abierta. Y nos empezamos a contactar con las universidades, en Argentina hay un instituto de ciencia que se llama CONICET, con el INTI, que es el industrial, y el INTA, que es agropecuario. Y bueno, hicimos eso, y llegó un momento donde teníamos desarrollos de innovación, como 10 desarrollos de innovación, y me encontré que el tema de la innovación es que hay que bajar la tierra. Mientras uno no llega al mercado, no hay innovación. Nosotros tenemos una gerencia de nuevos negocios, donde sí se incorporan nuevos negocios, pero la innovación es otra cosa distinta, ¿no? O sea, yo puedo representar a otra empresa, pero bueno, eso es un nuevo negocio. Pero hacer un producto distinto es otra cosa. Y entonces, a mis 74 años, decidí hacer un posgrado en innovación en la Universidad del SEMA, acá en Argentina. Bueno, y estamos tratando de bajar, hemos priorizado estos proyectos, 3 proyectos. Uno es biotecnológico. Tenemos en el Parque Industrial Tecnológico de Bariloche 1 hectárea, María José, vos que estás ahí. Y vamos a empezar a construir y ahí vamos a hacer una planta de biotecnología. Por otro lado, estamos trabajando con otra empresa que pertenece a los grupos Vistage de Mendoza, como para hacer una harina de orujo, que tenga las mismas propiedades benéficas que tiene el vino, sin alcohol. Y se puede usar Nosotros ya probamos, porque estamos también en el mercado B2C, hacemos pastas gluten free, y probamos con esta harina de orujo, y la verdad que es una cosa interesante. También en panificación podemos hacerlo. Bueno, ¿cómo enfrentamos y cómo decidimos enfrentar? Tomando nuevos negocios y haciendo innovación. Y no hay innovación hasta que el producto llegue al mercado. Esa ha sido mi experiencia, y la que la estoy transitando también, ¿no? Clarísimo, Héctor. Muchísimas gracias y perdón que hayamos tenido tan poco tiempo, María José, Luis y Héctor, solo en honor a la hora, y a los invitados les agradezco un montón sus experiencias de
pandémicas de antes, de ahora, para futuro, así que genial, creo que se aplica mucho lo que hablamos hoy, le dieron como, lo bajaron a la tierra, eso conceptual tal vez más abstracto que hablé yo, así que muchísimas gracias por esas experiencias. Muchas gracias Juanma, muchas gracias también a María José, a Luis y a Héctor por compartir sus experiencias tan enriquecedoras, realmente da para hablar mucho más, pero bueno, en honor al tiempo vamos a finalizar este encuentro aquí. Gracias Juanma también por tu charla, realmente nos llevamos un montón de contenido y reflexiones. Ahí en el chat estuvieron comentando un poquito acerca de los resultados del test y algunos comentarios, así que les invitamos a leer también a ustedes después. A los participantes, al finalizar la sesión de Zoom, les va a aparecer una encuesta sobre este encuentro. Les agradeceríamos mucho si se pueden tomar un minuto nada más en completarla. Eso nos sirve a nosotros para seguir mejorando y bueno, al momento de diseñar este espacio. Así que agradecemos que puedan tomarse unos minutos para completar. Les vamos a estar compartiendo la grabación de este encuentro también a todos, por si se perdieron alguna parte, así que también si lo quieren compartir con sus equipos o alguna persona de interés. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo Juanma, María José, Luis y Héctor, y bueno, nos encontramos en la próxima edición del Vistage LATAM Conversa. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.